El tema que vamos a ver es técnicas radiográficas intrabucales. Las técnicas radiográficas intrabucales son aquellas técnicas cuyos métodos o procedimientos radiográficos se realizan ubicando la película, ya hablamos de radiología convencional, o el sensor, en caso de radiología digital, dentro de la cavidad bucal. Entonces, todos aquellos procedimientos donde colocamos la película o sensor dentro de la boca del paciente se lo considera una técnica intraoral. Las técnicas intraorales se clasifican en retroalveolares, Fitzgerald o cilindro largo, bisectriz o cilindro corto, coronarias, Baldwin o técnica de Rapper, oclusales y las técnicas especializadas, Gully-Donovan, temporotuberosidad y método de Clark. Los pasos operatorios para las técnicas intrabucales son, en primer lugar, la bioseguridad. Se debe desinfectar las superficies de contacto del equipo radiológico, que son el cilindro localizador, el cronoruptor o el temporizador, el sillón odontológico, el cabezal y el apoyabrazos. Luego de desinfectarlas hay que cubrirlas con un film protector. Previo a la atención del paciente hay que realizar un correcto lavado de manos, colocación de guantes y barbijo. El paciente siempre debe utilizar el delantal plomado en forma obligatoria. Está también para proteger la zona de la tiroides, el collar tiroideo o la pantalla submandibular, que dependiendo de la técnica se va a utilizar o no. En la pantalla también vemos el accesorio radiográfico, que son los dosímetros, que lo utiliza el operador como una forma de radioprotección y de medir la cantidad de radiación que está absorbiendo. Para el examen del paciente hay factores que tenemos que tener en cuenta ante una toma radiográfica: la edad del paciente, la contextura física, la forma del paladar, la forma de las arcadas y la anatomía del maxilar superior e inferior. La edad del paciente y la contextura física del paciente está relacionado con el tiempo de exposición. No voy a utilizar el mismo tiempo de exposición para un niño que para una persona grande y corpulenta. La forma del paladar también es importante porque hay pacientes que tienen paladares estrechos y que introducir una película radiográfica le trae un efecto nauseoso. Entonces tenemos que buscar alternativas como la utilización de sostenedores. También ver si la zona a radiografiar es una zona dentada o desdentada. Eso me va a variar el tiempo de exposición, como también el sector a radiografiar. No es lo mismo el sector del tercer molar superior que el sector de los incisivos inferiores, en donde el sector del tercer molar superior, al estar presente la tuberosidad, tengo mayor tejido óseo, por lo tanto tengo que aumentar el tiempo de exposición. Si queremos realizar una toma radiográfica del maxilar superior, la ubicación de la cabeza es de la siguiente manera: el plano de Camper, que es la línea imaginaria del tragus a la ala de la nariz, debe ser paralelo a la horizontal. En el caso del maxilar inferior, la línea imaginaria del tragus a la comisura labial es la que debe ser paralela a la horizontal. Hay que solicitarle al paciente que se retire las prótesis removibles y los anteojos. En la ubicación de la cabeza vamos a ver que para el maxilar superior, como dijimos que el plano de Camper, la línea imaginaria del tragus a la nariz debe ser paralela a la horizontal. Vemos que la protuberancia occipital externa está apoyada sobre el cabezal del sillón odontológico y la mirada es hacia abajo, hacia las rodillas. En el maxilar inferior, donde tomamos en cuenta la línea imaginaria que va del tragus a la comisura labial, que debe ser paralela a la horizontal, la mirada es hacia arriba, ligeramente hacia arriba, y la protuberancia occipital externa se apoya por debajo el cabezal del sillón odontológico. La serie radiográfica consta de 14 películas de 3 por 4 centímetros, 7 para el maxilar superior y 7 para el maxilar inferior. La colocación de la película dentro de la cavidad bucal es de la siguiente manera:
La cara activa que presenta una convexidad es la que tiene que mirar al tubo radiogénico y se va a encontrar por detrás de las piezas dentarias. Para el caso del sector anterior de incisivos y caninos, la película se coloca en forma vertical y para el caso del sector posterior de molares y premolares se coloca horizontal. Para el sector anterior, incisivos, se va a centrar la radiografía en la zona de los incisivos. En la zona del canino se va a centrar en la pieza dentaria del canino. Para el sector de molares se va a ubicar la radiografía mesial del canino, hacia atrás. Y para la zona de los molares tiene que abarcar desde mesial del segundo premolar hacia atrás. La serie radiográfica en los niños es de 10 películas, 5 para el maxilar superior y 5 para el maxilar inferior. El tamaño de las películas es de 2 por 3 centímetros. Cuando se coloca la película radiográfica en la boca del paciente, se debe dejar un margen libre desde la cúspide y el borde incisal de 2 a 3 milímetros. Esto es para asegurarnos de que toda la corona dentaria salga en la imagen radiográfica. El sostén de la película puede ser digital o manual o mediante sostenedores. En el caso del sostén digital, el maxilar superior se utiliza el dedo pulgar del lado opuesto a radiografiar con la mano abierta. En el maxilar inferior se utiliza el dedo índice del lado opuesto a radiografiar con la mano cerrada. Los sostenedores son un accesorio radiográfico que se utilizan para ubicar la película dentro de la cavidad bucal. Tiene como ventajas que va a disminuir la movilidad de la película que puede ocasionar el sostén manual, que la película no se doble y nos va a asegurar el paralelismo de la película y la pieza dentaria. Existen diversos modelos, como se ven en la imagen, tienen un bajo peso atómico para que no aparezcan en la imagen radiográfica. En este esquema vemos las referencias anatómicas para el punto de incidencia del rayo central. Para los incisivos centrales va a ser la línea media, para el incisivo lateral el ala nariz, para el canino el surco nasolabial, para los premolares la línea media del ojo, para el primer molar el ángulo externo del ojo, segundo molar el borde externo de la órbita y el tercer molar cola de las cejas. Son puntos referenciales, pero hay que tener en cuenta que pueden variar la ubicación de la pieza dentaria según estos puntos, dependiendo de cada paciente, y si la zona es desdentada o dentada. El equipo que vamos a utilizar es un equipo con un miliamperaje de 10 mA y un kilovoltaje de 70. Son fijos y lo que vamos a variar es el tiempo de exposición. El tiempo de exposición lo voy a variar de acuerdo a los siguientes factores. La sensibilidad de la película. Sabemos que las películas rápidas van a tener menor tiempo de exposición. La zona a radiografiar. No es lo mismo una zona como del tercer molar superior como una zona de los incisivos inferiores. En la zona del tercer molar superior, al tener mayor espesor de tejido, voy a tener que aumentar el tiempo de exposición. La anatomía de la pieza dentaria, la presencia o ausencia de la pieza, el rendimiento del aparato, la distancia foco-película. Sabemos que si aumentamos la distancia foco-película, la intensidad de la radiación es menor. Por lo tanto, tengo que aumentar el tiempo de exposición. Y la utilización de radiología digital. Sabemos que una de las grandes ventajas de la radiología digital es la disminución del tiempo de exposición. La primera técnica que vamos a ver es la técnica de Fitzgerald o cilindro largo o del paralelo. Recordemos que es el rayo central. El rayo central es el que está ubicado en el centro de la radiación y el mismo va a representar la altura geométrica del cono de radiación. Este cono de radiación tiene un vértice anódico y una base externa. Por lo tanto, la altura del cono es el rayo central. ¿Para qué nos sirve ubicar el rayo central? Porque es el que vamos a orientar para determinada técnica.
Para obtener una imagen radiográfica del objeto a estudiar es necesario dirigir ese rayo central según la angulación en que se ubique el equipo radiográfico. Tenemos dos tipos de angulación. La angulación vertical es la que está formada por el rayo central y el plano cruzal. El mismo está relacionado con el movimiento del foco en forma vertical, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Cuando el cilindro localizador se inclina hacia arriba, el rayo central está formando un ángulo negativo con respecto a su horizontal, y a la misma se la conoce como angulación vertical negativa. Cuando el cilindro localizador se inclina hacia abajo, este forma un ángulo positivo con su horizontal, y a esta se le llama angulación vertical positiva. La angulación horizontal, en cambio, es la que está formada por el rayo central y el plano sagital medio, es decir, es el movimiento del tubo hacia la derecha o hacia la izquierda en busca de la estructura que quiero estudiar. En la mayoría de las técnicas, el rayo central va a pasar perpendicular al centro geométrico del objeto a radiografiar, y a esta dirección se la llama ortorradial. Existen excepciones que son ciertas técnicas especializadas, como la técnica de Clark y la de la doble incidencia, en donde van a ser orientaciones mesio o distorradial, que luego van a ser explicadas. Las tres condiciones del rayo central en la técnica de Fitzgerald o del paralelo van a ser: el rayo central debe pasar perpendicular a la película y el objeto. El rayo central debe pasar a nivel de las crestas óseas alveolares. Y el rayo central debe ser perpendicular al centro geométrico del objeto. La primera condición, que dice que debe pasar perpendicular a la película y el objeto si éstas se encuentran paralelos. En esta técnica vamos a ubicar la película en forma paralela a la pieza dentaria. Nos vamos a ayudar con la utilización de un sostenedor, o si no tuviese un sostenedor, con un rollito de algodón. Va a pasar a nivel de las crestas óseas y, con respecto a la angulación horizontal, va a ser perpendicular al centro geométrico del objeto. Entonces, la película va a estar en forma paralela al objeto, que es la pieza dentaria, con la utilización de un sostenedor, a una distancia de 40 centímetros. ¿Qué nos va a brindar esto? Isomorfismo e isometría. Voy a lograr una imagen lo más parecida a una imagen real, de la misma forma, evitando distorsiones y del mismo tamaño. Acá vemos en el esquema cómo el rayo central debe pasar a nivel de las crestas óseas a una distancia foco-objeto de 40 centímetros. Tenemos que tener en cuenta que si aumentamos la distancia foco-objeto, la intensidad de la radiación va a ser menor. Por lo tanto, tengo que aumentar el tiempo de exposición. Con respecto a la angulación horizontal, el rayo central debe ser perpendicular al centro geométrico del objeto, como vemos acá en el esquema. Si no cumplo con esta condición y yo incido con una angulación horizontal mesializada o distalizada, voy a tener superposición de caras proximales, de punto de contacto. Voy a generar efectos de adición. Para lograr isomorfismo e isometría en esta técnica, la distancia foco-objeto debe ser la mayor posible, 40 centímetros, y la película debe colocarse en forma paralelo al objeto, que es, en este caso, la pieza dentaria. Esto nos trae como ventajas la isometría, el isomorfismo, y va a evitar las radioproyecciones. La desventaja de esta técnica es la ubicación de la película, que es difícil colocar la película en forma paralela a la pieza dentaria, porque si bien tenemos la utilización de los sostenedores, a veces colocar un sostenedor dentro de la boca del paciente se vuelve laborioso, o mismo un rollito de algodón. Y la tercera desventaja es el aumento del tiempo de exposición.
que como estoy aumentando la distancia foco-objeto, la intensidad de la radiación va a ser menor, por lo tanto tengo que aumentar el tiempo de exposición. Acá vemos una imagen radiográfica con la técnica de paralelismo o de Fitzgerald, en donde vamos a ver la isometría y el isomorfismo de las piezas dentarias. En esta técnica vamos a ver toda la pieza dentaria con todos sus tejidos periapicales. Las indicaciones van a ser reabsorciones dentinarias y óseas, caries, procesos apicales, quistes, granulomas, neoplasias, fracturas transversales, agujas cálcicas, nódulos pulpares y cuerpos extraños. Es una técnica que se utiliza mucho en periodoncia para ver con nitidez las crestas óseas, las corticales de la cresta y la pérdida ósea, porque obtenemos imágenes isomórficas e isométricas. La segunda técnica que vamos a estudiar es la técnica de la bisectriz o cilindro corto. También es una técnica retroalveolar en donde veo toda la pieza dentaria. Vamos a seguir los siguientes pasos operatorios como la técnica anterior, la bioseguridad, la radioprotección, el examen oral y facial, la posición de la cabeza y la posición de la película, iguales que en la técnica anterior. Acá tenemos las tres condiciones del rayo central. El rayo central debe pasar perpendicular a la bisectriz del ángulo formado entre la película y el objeto, debe pasar a nivel de los ápices de las piezas dentarias y el rayo central debe ser perpendicular al centro geométrico del objeto. La primera condición del rayo central de la técnica de cilindro corto es que el rayo central debe pasar perpendicular a la bisectriz del ángulo formado entre la película y el objeto. En esta técnica nosotros no podemos lograr un paralelismo de la película a la pieza dentaria. El paciente cuando coloca la película dentro de la cavidad bucal la va a apoyar mediante su sostén manual ubicándola más cerca a la porción coronaria de la pieza dentaria y más lejos a la porción apical. Entonces se forma un ángulo entre lo que sería la pieza dentaria y la película radiográfica. La bisectriz de ese ángulo es la que yo tengo que trazar imaginariamente y el rayo central tiene que incidir perpendicular a esa bisectriz. Si el rayo central no va perpendicular a la bisectriz y va perpendicular a la película, vamos a obtener una imagen acortada, una angulación vertical exagerada con una imagen acortada. Vamos a perder isometría y vamos a tener una imagen distorsionada. Si el rayo central, en vez de ir perpendicular a la bisectriz, va perpendicular a la pieza dentaria, vamos a tener una imagen alargada. Vamos a perder también isometría y vamos a obtener una imagen distorsionada. La segunda condición de la técnica de cilindro corto es que debe pasar a nivel de los ápices de las piezas dentarias. Va a ser la zona de mayor nitidez de la imagen radiográfica. Con respecto a la angulación horizontal, va a ser igual que la técnica de paralelismo. El rayo central debe ser perpendicular al centro geométrico del objeto. Tiene que ser una orientación ortoradial, porque si yo mesializo o distalizo el tubo radiogénico, voy a tener una superposición de puntos de contacto, generando efectos de adición que me van a dificultar arribar a un diagnóstico certero. Las ventajas de la técnica de Dix son la ubicación de la película, que es relativamente sencilla, el paciente puede sostenerla en forma manual, y la disminución del tiempo de exposición, ya que la distancia foco-objeto es más corta que la técnica de paralelismo o de Fitzgerald. Entre las desventajas de la técnica de Dix tenemos la ausencia de isomorfismo y la ausencia de isometría.
y la presencia de radioproyecciones. Tenemos que saber en esta técnica, al tener que trazar imaginariamente una bisectriz donde va a incidir el rayo central, tengo más probabilidad de error de tener angulaciones vertical exageradas o angulación vertical deficiente, lo que me va a generar distorsiones en las imágenes. Si yo realizo una toma radiográfica del sector de molares del maxilar superior y la realizo con una angulación vertical exagerada, no yendo perpendicular a la bisectriz, voy a tener una proyección de la apófisis cigomática del maxilar superior. Ahí la vemos en forma de V, radiopaca, una línea radiopaca en forma de V, y va a generar que se pierda el registro de la zona apical del molar superior. Las indicaciones de la técnica de Dick o de cilindro corto son iguales a la técnica de paralelismo, pero la diferencia es que la técnica de paralelismo nos ofrece isomorfismo e isometría y al incidir a nivel de las crestas óseas es muy útil en periodoncia para estudiar la cortical de la cresta, las crestas óseas y la pérdida ósea. Otra técnica radiográfica intraoral es la técnica de Baldwin o aleta mordible. Es una técnica coronaria, en donde yo con una toma radiográfica puedo visualizar las coronas dentarias y la primer porción radicular de ambas arcadas dentarias, maxilar superior y maxilar inferior. Seguimos los mismos pasos operatorios que las anteriores técnicas: bioseguridad, radioprotección, examen oral y facial y la posición de la cabeza. Para la ubicación de la película en esta técnica se utiliza un sostenedor, el sostenedor de Baldwin, que tiene una aleta mordible que el paciente la muerde una vez ubicada en la boca. La seriada de Baldwin se van a utilizar tamaño de películas de 2,5 por 5 centímetros para ambos sectores posteriores y 3 películas de 3 por 4 centímetros para el sector anterior. Actualmente en el comercio no se están encontrando las 2,5 por 5 centímetros y se pueden reemplazar por las de 3 por 4 centímetros, utilizando dos para el sector posterior, una para el sector de premolares y otra para el sector de molares. Las condiciones del rayo central son incidir de 8 a 10 grados positivo. Esto es para compensar la angulación normal que tienen las piezas dentarias superiores hacia la apófisis cristagali. El rayo central debe pasar a nivel de la aleta mordible y debe ser perpendicular al centro geométrico del objeto. Esta técnica presenta la particularidad de poder observarse en una sola imagen todas las coronas y el primer tercio radicular de las piezas dentarias radiografiadas de ambos maxilares. ¿Cuáles son las indicaciones? Caries proximales, nódulos pulpares, obturaciones desbordantes y visualizar las crestas óseas. Acá vemos como en 4 tomas radiográficas vemos ambos sectores posteriores, zonas de premolares y molares, y vemos las porciones coronarias con las caras proximales, pudiendo diagnosticar si hay obturaciones desbordantes, si hay caries proximales, y la primer porción radicular. En las técnicas oclusales se utilizan películas de un tamaño mayor de 6 por 8 centímetros. Se observa un área mayor que las técnicas antes mencionadas, por lo que permite relacionar reparos óseos y dentarias. Las películas son sostenidas por el paciente en oclusión y la película se ubica entre ambas arcadas dentarias. Sirve para diagnosticar piezas dentarias retenidas, dientes supernumerarios, cuerpos extraños, fracturas óseas, neoplasias, quistes, forma y tamaño de ambas arcadas dentarias. Dan una relación dento-ósea y en el maxilar superior dento-sinusal.
Además, permite observar imágenes desde el plano axial. ¿Cómo se clasifican? En el maxilar superior vamos a tener dos planos, sagital y lateralizado. Sagital tenemos una incidencia normal que va a ser a 90 grados, oblicua a 65 grados. En un plano lateralizado también tenemos las dos incidencias, la normal a 90 grados y la oblicua a 60 grados. En maxilar inferior, tanto los planos sagital como lateralizado, tenemos ambas incidencias, la normal y la oblicua. Cuando el plano de la toma es sagital, la película se introduce aproximadamente hasta 1 centímetro por delante de los incisivos centrales superiores o del borde del labio, coincidiendo el eje corto de la misma con el plano sagital medio del paciente. Cuando es lateralizada, el eje largo coincide con el plano sagital medio, desplazándose levemente hacia el lado que se va a radiografiar. La cara sensible de la película es aquella que va a presentar una convexidad y debe ubicarse hacia arriba, donde se va a incidir los rayos X. En el maxilar superior, en la incidencia normal, la angulación vertical es de 90 grados positivos, perpendicular a la película, incidiendo por la vena, a la altura del entrecejo, y su angulación horizontal es de 0 grados. Cuando se desea obtener con exactitud la incidencia axial, se debe ingresar el rayo central por el punto Bregman. En este caso, se deberá aumentar el tiempo de exposición debido al espesor óseo que deben atravesar los rayos X. En esta incidencia normal vamos a observar el paladar, la apófisis cigomática del maxilar, las caras anteroinferiores de los senos maxilares, los canales nasolagrimales, el tabique nasal y las caras oclusales de toda la arcada en forma de moneda o botón. Se observa también la proyección del hueso frontal con sus corticales. En la incidencia oblicua, la angulación vertical es de 65 grados positivos aproximadamente, incidiendo a nivel de la unión de los huesos propios. La horizontal es de 0 grados. En el maxilar inferior, el paciente debe flexionar la cabeza hacia atrás, quedando el plano de oclusión vertical. La angulación es de 90 grados negativos, incidiendo en forma perpendicular a la película e ingresando 2 centímetros por detrás de la sínfisis mentoniana en el centro del piso de boca. En esta incidencia vamos a ver toda la tabla vestibular y lingual del maxilar inferior en forma completa. Cuando la incidencia es oblicua en el maxilar inferior, el paciente debe inclinar levemente la cabeza hacia atrás. La angulación vertical es de 55 grados negativo, entrando por punta de mentón. En esta incidencia vamos a ver con mayor detalle el sector anterior, una zona más ampliada, y el sector posterior se ve superpuesto. En cambio, en la incidencia normal del maxilar inferior, vamos a ver todo el espesor de la tabla vestibular y de la tabla lingual en su totalidad. Dentro de las técnicas especializadas tenemos la técnica temporotuberosidad o TT. Es una técnica que nos ayuda a localizar los terceros molares superiores retenidos. Cuando yo no puedo localizarlos ubicando la película radiográfica en sentido horizontal, puedo recurrir a esta técnica, en donde la película radiográfica va a estar utilizada en posición vertical, con el borde libre a nivel del plano oclusal y el borde anterior de la película en mesial del segundo molar superior. La incidencia del rayo central es positiva y es una orientación vestíbulo palatina y póstero anterior, entrando por fosa temporal y saliendo a nivel de la tuberosidad
Otra técnica especializada es la técnica de Woolley-Donovan. Es una técnica que nos permite diagnosticar en el plano horizontal si los terceros molares inferiores se encuentran alojados por vestibular o lingual. La cabeza del paciente gira y vuelca, se rota en sentido contrario a radiografiar. La película se ubica con el eje mayor mesiodistal apoyada sobre el segundo molar y la rama ascendente centrada en la zona del tercer molar. La incidencia es negativa posterior-anterior entrando por dentro del gonion y saliendo perpendicular a la película. El método de Clark es un método convencional en donde yo puedo visualizar si un objeto, ya sea una pieza retenida, un tumor o un quiste o un resto radicular, se localiza por vestibular o por palatino o lingual. En esta técnica tengo que realizar 3 incidencias, una en normoradiación, otra distoradiación y otra mesioradiación. Es decir, en la primera, que es la normoradiación, voy a ir perpendicular al centro geométrico del objeto. En la segunda incidencia, distoradiación, el equipo radiográfico se va a desplazar en el mismo plano hacia distal unos 25 grados. En la mesioradiación se va a desplazar hacia mesial en unos 25 grados. En este esquema vemos que en una normoradiación vamos a ver que el objeto de estudio, que es el círculo blanco, se encuentra superpuesto al objeto de referencia, que es la campanita. Nosotros queremos saber si el objeto de estudio, el círculo blanco, se encuentra por vestibular o por palatino del objeto de referencia, que es la campanita. Vamos a ver cómo las tomas mesializadas y distalizadas, el objeto de estudio, que es el círculo blanco, se aleja del movimiento del tubo con respecto al objeto de referencia, que es la campanita. Esto nos indica que el objeto en estudio está por vestibular. En este esquema vemos como en las tomas mesializadas y distalizadas, el objeto en estudio, círculo blanco, acompaña el movimiento del foco con respecto al objeto de referencia, que es la campanita. Vemos entonces que cuando yo me voy hacia mesial o hacia distal, el objeto de estudio se desplaza en el mismo sentido que el foco. Por lo tanto, se encuentra por palatino o lingual. Los sistemas receptores de imágenes pueden ser la película sensible a rayos X, que es la que nosotros utilizamos en la radiología convencional, en donde para obtener una imagen real realizamos el procesado, que puede ser manual a través del cajón de revelado y de las soluciones reveladora y fijadora, o un procesado automático que lo hace a través de una procesadora automática. En la radiología digital tenemos 2 tipos de receptores. Un receptor digital indirecto, que utiliza una placa fotoestimulable sensible a los rayos X. Y luego el receptor digital directo, que lo que utiliza es un sensor. Este sensor va a captar la imagen radiográfica y el sensor, conectado mediante un cable, va a reproducir la imagen en la computadora. Acá vemos en la imagen la escáner por donde se van a introducir las placas fotoestimulables, se van a escanear y ahí aparece en la computadora la imagen radiográfica. Estas placas fotoestimulables tienen un protector descartable para cada paciente. Las placas fotoestimulables se reutilizan varias veces y lo que se descarta es el protector. Y abajo vamos a ver el radiovisiógrafo, que es el sensor CCD conectado con el cable. Una vez que tenemos las tomas radiográficas en la computadora,
podemos editarlas modificando lo que es el contraste, la gradación, la nitidez, formar una plantilla de seriada y luego imprimirla en acetato. Esta es la bibliografía de consulta para ampliar conceptos del tema.